edificio que todavía existe en la calle de Bailén era mixto, pero completamente separados los niños de las niñas. No nos veíamos más que eran puertas distintas, opuestas una de la otra. Y ¿qué te puedo decir? Pues que había clases en la parte de arriba, por supuesto eran las superiores, abajo empezábamos los párvulos. Había comedor, una sala amplia de comedor, e incluso con un piano que a veces nos daban clase de piano. En el comedor era difícil el quedarse, pero alguna vez que otra lo conseguí y comí en el comedor también. El recreo pues era amplio, con un árbol central que todavía existe, una morera precisamente, y bajo él nos cobijábamos del sol. Había una celadora, una señora que imponía, muy alta y robusta, una tía Rona, muy seria, pero iba muy bien arreglada siempre. Y esa es la que nos tocaba el pito cuando se acababa el recreo. Doña Mercedes era muy autoritaria. Y en cuanto a las profesoras, eran encantadoras. Las dos primeras que tuve eran encantadoras. La señorita María fue la primera y era agradabilísima, muy cariñosa, muy afectiva. Y la otra, María Luisa, la segunda, también. Esa vivía por el viaducto. Y con las dos tengo gratísimos recuerdos, como buenas profesoras y cariñosas. Después me pasaron a la planta superior para ir avanzando clases y ahí ya no me gustó nada la profesora. La tomé manía, o ella me la tomó a mí. Tenía una hija que iba también a la clase y yo no sé si por aquello o qué, pero no me agradó ya el cambio. Y entonces me sacó mamá del colegio y me llevaron a la calle Don Pedro, que era una profesora que daba clase en un aula muy amplio, pero solo era ella en ese edificio. Y ahí estuvimos bastante tiempo, pero luego la trasladaron a Cascorro, la plaza de Cascorro, y ahí en la planta primera del piso, era un piso, ahí también impartió clases y con ella estuve hasta acabar los cursos, 14 años. Era buena profesora, pero como siempre las señoritas tienen sus preferidas y todo eso. Y conmigo, yo no sé si por picarme o porque yo sacara genio o qué, siempre me cambiaba el apellido y me cabreaba. Amorós, Moreira, siempre menos Morera. No, señorita, soy Morera. Eso sí que no se me olvida que me recalcaba. No, señorita, soy Morera. Y ya pues eso, a los 14 salí fuera y es cuando me dieron a elegir o prepararme para costura si me gustaba o qué. Y como vieron mis padres que no tenía una base muy fuerte, me metieron en la academia afuera y allí es donde aprendí de verdad todo. Taquimecanografía, una cultura general, todo. Porque en la preparación ya un poco para oficinas pues te entra todo. Cálculo mercantil, todo. Lástima de haberlo olvidado porque hice unas cuantas y redacciones de cartas comerciales que todavía guardo. Ahí fue de verdad mi desarrollo cultural como persona, a partir de esa edad, de los 14. ¿Qué materiales utilizabais? Ahí ya teníamos pues de todo, cuadernos, estos pautados. Para la taquigrafía te exigían un cuaderno de 2 rayas, que se dice hoy en día, pautado, que tenían que ser las líneas en rojo, para que luego al escribir, que tenía que ser con lápiz la taquigrafía, se destacara y vieras bien los signos taquigráficos.
¿Y qué más te puedo decir? Y Pues en que el- ahí también fui muy feliz, muy agradable la enseñanza, porque es un profesor el que llevaba la academia, don Jesús Afuera. Eran varios hermanos, pero vamos, en esa academia era él, y luego profesores de otras asignaturas. Pero él era la base fundamental, era el director y era con él con el que hacíamos la mayoría de las cosas. Y era igual, muy agradable, porque era muy cerca de casa, nos conocía a mi padre, en fin. Fueron mis hermanos también, los dos mayores, Juan y Pablo, después de estar yo, como mi padre vio que le gustaba el tipo de enseñanza y tal, los metió también allí. Así que estuvimos una temporada yendo los tres a la misma academia. ¿Y en el colegio qué materiales utilizabais? En el colegio solamente cartillas para lo que se dice aprender, primero el catón que llamaban, para ir conociendo las letras, y luego ya para ir uniendo y formar sílabas, pues el rayas que le llamaban, rayas primero, rayas segundo, era el tipo de lectura. Y los cuadernos, pues como te he dicho antes, era papel reciclado. Hecho luego, no había grapas, era todo cosido con hilos. Y esos cuadernos luego se quedaban en el colegio, no te los traías a casa, hacían los trabajos y se quedaban allí, te los entregaban. ¿Y qué mobiliario había en los colegios? En los colegios eran los pupitres, al principio en las primeras clases eran sin tinteros, que se puede decir, porque incluía la mesa, llevaba un soporte para llevar tintero y la ranurita para meter el bolígrafo, la pluma, lo que fuera. Y la tapa se levantaba para meter la cartera o los libros que tuvieras. Eran pupitres. Y las sillas pues eran, a lo mejor en cada banco entrábamos 2 niñas, en cada mesita eran 2 niñas. El banco era con respaldo y no había más función que aquella. Vale, pues yo creo que ya está. Muchas gracias.